Bueno, entonces como decíamos, lo que habíamos visto recién era primero tipos enumerativos, como estaba el caso del tipo de dato origen. En un tipo enumerativo, el tipo tenía un montón de constructores y cada constructor no recibía ningún parámetro. Por otro lado, teníamos los tipos de datos que podríamos llamar registros, como el caso de ingrediente. En el caso de ingrediente había un único constructor que se llamaba MKI y el constructor recibía muchos parámetros. ¿Está bien? Bueno, y el caso general es lo que llamamos tipos algebraicos, que es cuando el tipo de datos tiene varios constructores y además los constructores pueden recibir parámetros. ¿Está bien? Una cosa que quiero aclarar es que a mí no me interesa que ustedes aprendan los nombres de tipo numerado y tipo registro y tipo producto. O sea, no quiero que gasten su energía en recordar esos nombres. Lo que sí me interesa es que entiendan cómo funciona el caso general. ¿Está bien? Entonces, para que entiendan eso, cómo funciona el caso general, me parece que puede ser claro ilustrar primero los casos en el que hay muchos constructores sin parámetros, que se podrían llamar tipos enumerativos, y el caso en el que hay un solo constructor con muchos parámetros, que es el caso de los registros. También en general tenemos algo como esto, que son los tipos algebraicos en general. Bien, entonces sí, recordemos que bueno, por el contexto en el que estamos trabajando siempre es modelar recetas de cocina y cosas así. Entonces, supongamos que tenemos este tipo de datos enumerativo, fuego, que tiene tres valores, que representa como qué tipo de cocción le voy a dar al fuego a una comida. Entonces el fuego puede ser fuerte, moderado o suave. Ese hasta ahora es un tipo enumerativo. Definamos ese tipo. Entonces el tipo de datos fuego puede ser suave, moderado o fuerte. ¿Está bien? Y lo que vamos a querer representar ahora también es lo que se podría llamar un método de cocción, que nos dice cómo vamos a tener que cocinar una comida. El método de cocción va a ser un tipo de datos y vamos a tener tres métodos de cocción posibles en este modelo que tenemos del problema. Entonces, el método de cocción puede ser al horno, puede ser frito o puede ser hervido. Creo que esto se escribe así: horno, hervido, frito. Vamos a poner en el mismo orden que estaba allá. Y además, en el caso de cocción al horno, al constructor horno, o sea, los constructores se llaman horno, hervido y frito. Al constructor horno le vamos a pasar dos parámetros que nos diga, primero, cómo va a ser el fuego, o sea, si le vamos a dar fuego fuerte, moderado o suave, y un entero que va a decir cuántos minutos voy a tener que meter algo en el horno. Entonces, esos van a ser tres métodos de cocción. Acá le voy a poner Driving Show para que me lo pueda mostrar. Entonces, yo ya podría escribir, por ejemplo, horno moderado 45, y eso representaría el método de cocción que dice que para cocinar algo lo tengo que meter al horno con fuego moderado durante 45 minutos. ¿Está bien? Bien, y lo que vamos a querer hacer ahora es definir una función de mora mc. Uy, hice cualquier cosa. Ahí estamos. La función de mora mc recibe un método de cocción y me da un entero y me dice cuántos minutos demora la cocción de un alimento. ¿Está bien? Y lo que vamos a suponer, según nos dice esta diapositiva, es que si vos querés cocinar algo al horno, eso te dice cuántos minutos va a tardar, y vamos a suponer siempre que hervir un alimento va a tardar media hora, 30 minutos, y que freír un alimento siempre va a demorar 15 minutos. ¿Está bien? No me interesa si esto se parece o no a la realidad, solamente me interesa que entiendan cómo programar estas ideas en Haskell. Obviamente, si uno quisiera diseñar un programa para realmente modelar recetas de cocina y cosas así, probablemente debería ser bastante más complejo que lo que estamos haciendo acá. Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan los fundamentos de cómo se podría llegar a hacer un programa más complejo. ¿Está bien? Bueno, entonces, si queremos saber cuánto demora un método de cocción, vamos a tener que escribir una ecuación que lo defina. Entonces, si tenemos un método, el tiempo que demora va a ser igual a algo. ¿Cómo vamos a definir esa función? Bueno, el método de cocción es un tipo de datos algebraico
que ¿cuántos constructores tiene? Bueno, tiene 3 constructores. Entonces lo que vamos a hacer es definir esta función de mora usando 3 ecuaciones. Una ecuación por cada constructor. Exactamente una ecuación por cada constructor. Entonces vamos a tener 3 casos, dependiendo de si el método de cocción es al horno, si es hervido o si es frito. ¿Está bien? Pero ojo, porque hervido y frito está bien, son constructores que no reciben ningún parámetro. En cambio, horno es un constructor que recibe 2 parámetros. Entonces esta ecuación así yo no la puedo escribir. Le tengo que decir cuáles son los parámetros que le pasé al constructor horno cuando lo construí. Entonces horno recibía 2 parámetros x y y. Fíjense que acá la función de mora mc está recibiendo un solo parámetro, que es todo este parámetro. Y en cambio horno es el constructor que recibió 2 parámetros cuando se construyó ese valor. No sé si me explico. Bueno, si quieren, empecemos por el caso horno. ¿Cuánto demora la cocción de un alimento al horno? O sea, ¿cuánto demora la cocción de un alimento, mejor dicho? Si el método de cocción es la cocción al horno, yo sé que el fuego está en X, o sea, X va a representar suave, moderado o fuerte, e Y es la cantidad de minutos que tengo que meter ese alimento al horno. Bueno, justamente va a tardar Y, ¿está bien? Que es un número de minutos. ¿Está bien? De vuelta, X y Y son nombres de parámetros que yo elegí, y los elegí de manera arbitraria, y le podría haber puesto los nombres que yo quería. Cuando uno puede elegir qué nombre ponerle a las cosas, uno suele tratar de elegir nombres que sean descriptivos. Justamente aprovecha esa capacidad de elegir para que los nombres digan algo al ser humano que lo lee. Entonces acá X es el tipo de fuego, Y es un número de minutos. Entonces si a ese número le llamo min, acá lo que vamos a devolver es min. ¿Está bien? Es un número. ¿Cuánto demora la cocción de un alimento si lo hiervo? Bueno, según decía la diapositiva, 30 minutos, y si lo frío, 15 minutos. Recargo el programa y ahora ya puedo ver, por ejemplo, cuánto demora la cocción de un alimento si lo hiervo, 30 minutos, si lo frío, 15 minutos, y si lo meto al horno suave, 45 minutos, y la respuesta debería ser 45. Si lo meto al horno fuerte, 15 minutos, debería ser 15. ¿Está bien? Bien. Bueno, hasta ahora lo que siempre hacemos es definir tipos de datos en los que los constructores reciben parámetros, y esos parámetros son de otros tipos que ya existían. Por ejemplo, horno recibe un fuego y un número entero. ¿Está bien? Bueno, en la siguiente parte de la clase lo que vamos a hacer es trabajar con tipos de datos algebraicos que son lo que se llama recursivos, que es cuando algunos de los constructores reciben parámetros que son del mismo tipo que yo estoy tratando de definir. En ese caso, cuando queramos definir funciones, en general lo que vamos a tener que hacer es definir funciones recursivas, como cuando trabajábamos con listas, por ejemplo. ¿Está bien? Bien.